Antes de comenzar el mensaje propiamente dicho, quiero recordar que la semana pasada estuve hablando acerca del arrepentimiento. Si no vino usted el domingo pasado, busque el mensaje ahí en las redes, en las páginas de la iglesia. Y hay un pasaje en la carta segunda a los Corintios, en donde Pablo hace un comentario bastante intenso, porque en la primera carta había hecho una reprensión bastante fuerte a causa de un pecado que decía Pablo que ni siquiera entre los no creyentes se escuchaba. Era cosa seria. Y en esta carta le dice, en la segunda carta le dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fuiste entristecidos para arrepentimiento. Porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Deja claro que hay dos tipos de tristeza: una cuando somos redarguidos por el Espíritu Santo y por su palabra, y que nos quebranta porque somos hallados culpables de cosas que son necesarias cambiar. Pero la tristeza, según el mundo, produce muerte. Es un remordimiento que no lleva al cambio, y la gente muere engañada en sus pecados. Esa es la tristeza según el mundo. Mucha gente se siente mal allá afuera por las cosas que hace, pero solamente se sienten mal. Es un remordimiento que simple y sencillamente no produce ningún cambio, siguen su mismo estilo de vida. Ahora, ¿por qué abro con esto? Porque quiero decir que la palabra del domingo pasado me da alegría que algunos hayan sido entristecidos para arrepentimiento, que hayan sido alcanzados y atrapados por el Espíritu Santo para rendir más y más su corazón al Señor. Eso sí produce alegría. Lo que no produce alegría es ver una iglesia endurecida, una iglesia insensible, una iglesia apática. Eso no produce alegría, eso produce tristeza en el corazón de Dios. Ahora, tengo un desafío, espero lograrlo, y es mirar algunos aspectos muy importantes que están en el libro de Malaquías. La gran mayoría de ustedes que escuchan Malaquías dicen: y va a hablar del diezmo. No es esa mi intención. Malaquías, el profeta Malaquías, es el último profeta que usó Dios bajo el antiguo pacto. Y ese profeta, en este libro, que es donde se cierra el canon del Antiguo Testamento, ese profeta en esa carta, en ese escrito, escribe de una manera que él se pone como, decirlo de esta forma, como abogado de Dios, y también revela el corazón adolorido de Dios a causa de los pecados de su pueblo. Nos muestra un Dios no solamente airado, pero un Dios con el corazón quebrantado a causa de que el pueblo que Él escogió le ha dado la espalda por largo tiempo, a pesar de que son el pueblo escogido de Dios. Así que también expresa indignación de Dios a causa de la falta del temor reverente que hay en la gente que dice servirle, y un enojo santo en contra de su pueblo.
Y estas 5 o 6 puntos que intentaré ver hoy son las últimas palabras que Dios dejó a su pueblo y guardó silencio por 400 años. Al final, en el último capítulo de Malaquías, el Espíritu Santo dice: acuérdense de la ley. Es decir, tengan presente todo lo que les enseñé como mi pueblo a través de Moisés. Y no vuelve más decir nada por 400 años. 400 años en que no hubo profetas y que solamente tenían que abocarse a hacer los cambios que el profeta Malaquías estaba comunicándoles para que se despertara una reforma en su pueblo. La palabra reforma es una palabra que expresa la idea de volver a la forma, recuperar la forma. Algo perdió la forma, algo se deformó, entonces necesitamos una reforma, un hacer las cosas y volver a ser nosotros como Dios lo planeó y como Dios lo organizó, porque el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas a su manera, aunque Dios ya les había dicho. Perdieron la forma, perdieron el fondo y solamente estaban viviendo de una manera rutinaria y desconectada e insensible hacia Dios. Así que no sé si ya está. Malaquías es un llamado a la reforma que todavía hace eco para nosotros hoy en día, en este tiempo, para la iglesia, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de toda la iglesia que está pisando la tierra en este tiempo, en este planeta. Todavía está vigente ese llamado de Dios a través de Malaquías. Y vamos a mirar cómo, en términos generales, descubrimos este principio que resalta a lo largo del libro de Malaquías. El pecado enceguece el entendimiento, pero el pecado continuo adormece la conciencia. Es lo que la Biblia llama el espíritu de estupor. Es estar despiertos físicamente, pero estar adormecidos espiritualmente por la continua repetición de los pecados. La gente se vuelve insensible, y la palabra estupor es de donde obtenemos nuestra palabra bastante agresiva, estúpidos. La gente que persevera pecando se vuelven estúpidos en los términos de que ya no reciben nada de corrección. Y se necesita una reforma, alguien que hable fuerte a nuestras vidas. Y aquí está Malaquías tratando de despertar del estupor al pueblo de Dios. La palabra y el Espíritu Santo tratan de alumbrar y de despertar a su pueblo a fin de que vuelvan su corazón a Dios como Dios espera que se haga. Y aunque no voy a mirar versículo por versículo, sí les quiero animar a que en casa repasen cada capítulo de Malaquías. Son 4 capítulos muy pequeños. Voy a intentar abarcar lo más que puedo para rescatar estas llamadas, estos reclamos que Dios le hace a su pueblo, pero también que el pueblo le está reclamando insensatamente a Dios. ¿Tiene calor? ¿Se siente caliente para apagar la calefacción? ¿Sí? Si quieren ayudarme a apagar la calefacción, sería muy bueno, gracias. La primera porción, el segundo versículo del capítulo 1, Dios hace una declaración
que parece como muy simple, pero Dios les dice: yo los he amado. Yo los he amado. Pero la gente le contesta en esta forma en la que Malaquías escribe: ¿así? ¿En qué nos has amado?, le dicen a Dios. Porque no les estaba yendo bien como nación, como familias, como individuos. Y es un reclamo bastante arrogante decirle a Dios: ¿en qué nos has amado? Y Dios, aunque no tiene la obligación de hacerlo, en su bondad, en su fidelidad, en su compasión, le diste a este pueblo obstinado: yo los he amado. Y les voy a decir básicamente en qué. Ustedes son una nación que nació de los lomos de Jacob. Pero yo aborrecí a Esaú, que era el hermano, el cuate de Jacob, y amé a Jacob. Esaú era el primogénito. Esaú es el que por ley merecía haber sido escogido, honrado y bendecido, pero decidí escoger a Jacob. Esaú me rechazó, entonces yo tomé a Jacob, amé a Jacob. Y decir Jacob es decir una persona verdaderamente quebrada moralmente, una persona que era transera. Y de ahí de Jacob salieron ustedes. Elegí amarlos a pesar de lo que eran. Los escogí a pesar de lo que eran. ¿Sabes cuál es el problema con Israel o Jacob? Con muchos de nosotros es que medimos el amor de Dios por las cosas buenas que nos ocurren, y cuando las cosas malas vienen, interpretamos como que Dios nos está amando lo que nos merecemos. Dios pudo haberles dicho: miren, tienen comida, tienen una bonita casa, tienen una bonita tierra, que no es amor para ustedes, pero Él los lleva al origen. Yo los escogí. En su preconocimiento sabía que ese pueblo iba a desviarse, y aún así los escogió. Eso es amor. Nunca midas el amor de Dios por si te concede alguna petición o no. Veamos que inclusive dice que a Esaú y su descendencia los dejó sin nada, los dejó en desolación. Y aun cuando Esaú, como nación, como pueblo que se derivó de ahí, dijo: aun si me quita todo Dios, yo voy a volver a reedificar, pues eso mismo también te lo voy a quitar. Es lo que está diciendo Dios que hizo con Esaú, por amor a Jacob. Y ellos no están viendo lo que muchos de nosotros no vemos: que desde antes de la fundación del mundo nos escogió por gracia y nos hizo su casa, nos hizo su familia, nos hizo sus hijos. Dios te amó en que dejó a millones ir al infierno y te salvó a ti. Si eso no es amor para ti, entonces tienes un espíritu de estupor. Si no te sabes amado a causa de que Dios te escogió por encima de millones de personas para hacerte un hijo, una hija, su heredero, su representante, aun cuando las cosas no estén marchando bien, el amor de Dios ha permanecido desde la eternidad y hasta la eternidad por sobre los escogidos. Eres amado por ello. Y Jesús responde al pueblo obstinado en mirar el amor de Dios en solamente cosas temporales. Veamos cómo Jesús responde a esta generación que duda del amor de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. ¿Me amas, Dios? Ahí está la cruz. ¿Me amas, Dios? Ahí está Jesús
siendo despojado como fue despojado Esaú, y Dios escogiendo a un mundo de pecadores y llevando a la cruz a su hijo, entregándolo a la burla, al desprecio, y con eso gritando a cada uno de nosotros cuánto nos ama. El reclamo número 2 que este pueblo hace es cuando Dios les dice, allí en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Escúchame bien, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El temor, la reverencia que me debe. Dios está tomando un ejemplo tan común, la honra del hijo a los padres. Los hijos sabían que si deshonraban a sus padres, morían apedreados. Si eran rebeldes, desobedientes, obstinados, sabían lo que les ocurriría. Así que andaban derechitos honrando a sus padres. Y dice Dios, el hijo honra a su padre. Y la palabra honra significa respeto, obediencia y servicio. El respeto es tener en alta estima a una persona. Porque lo tengo en alta estima, máxime cuando es nuestro progenitor, lo vamos a obedecer y lo vamos a servir. Ese es el tipo de honra. Un esclavo era llamado a obedecer a su amo cuando en aquel entonces culturalmente había esclavitud. La gente tenía siervos, tenía esclavos y estos estaban obligados a servir, a obedecer a su amo. Así que Dios dice, Israel, ¿no se dan cuenta lo normal que es que los hijos honren a sus padres? Y que los esclavos honren a sus amos, teman a sus amos. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el amo de ustedes, ¿dónde está el temor reverente? ¿Dónde está? Y luego ellos reclaman en qué te hemos deshonrado y en qué te hemos menospreciado. En que ofrecen, le dice el Espíritu Santo, sobre mi altar pan inmundo, y dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, hablando de los animales que iban a ofrecer, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Aclarando esto, Dios no come carne, ni le interesa por alguna razón que la gente estuviera matando dinero, matando animales o llevando dinero. Era una manera que fue establecida para manifestar que Dios merecía lo primero y merecía lo mejor en nuestras vidas. Y ellos estaban a la hora de la ofrenda buscando, esta vaca está enferma, esta la llevo al templo para ofrecérsela al Señor. Este becerrito está tuerto, lo llevo, porque si vendían un tuerto no les daban tanto dinero, pero si vendían un animal sanito, ellos obtenían mucho dinero. Así que estaban escogiendo lo que les sobraba y ofrecérselo a Dios. Así que la deshonra consistía precisamente en que rebajaban a Dios como indigno de recibir lo mejor y de recibir lo primero. Y decían que su mesa era inmunda. Decían que
el servicio a Dios era inmundo porque ellos estaban contaminados de una idea que surgía de una insatisfacción derivada por su vida miserable que no estaba funcionando, y veían a Dios como indigno de lo mejor. La deshonra hoy en día a Dios es básicamente lo mismo. Si decimos, y aún cantamos tantas cosas, ¿verdad? Si decimos que Dios merece lo mejor, si decimos que Él es el gran rey, si decimos que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es hermoso, que Él es precioso, que Él es digno de todo honor, de toda gloria y todo el poder, entonces debemos de revisar nuestras vidas a ver si verdaderamente en toda nuestra manera de vivir se refleja eso. Y el Señor los pone a prueba, y a todos y cada uno de nosotros dicen: ver, tomen esa ofrenda, tomen ese animal que está chuequito, que está tuerto, que está enfermo, y llévenselo a su presidente, llévenselo a su gobernador. ¿Le va a agradar? ¿Y por qué yo me tengo que agradar de que me den las obras de su tiempo, de sus fuerzas, de sus recursos? Si un humano no se agrada de un regalo así, ¿por qué yo me habría de agradar? Piensen en esto. Cuando pones en perspectiva el pensamiento de Dios en este plano que Él está hablando, podemos darnos cuenta de cuán valioso o cuán poco valioso es lo que ofrecemos a Él. Aquí va. Sirve en tu trabajo exactamente como dice servir a Dios. Voy a ir de lo más simple a lo más complejo. Tú llegas a la hora que quieres al servicio, es lo más simple. ¿Por qué llegas a la hora que quieres al servicio? Se supone que Dios es lo primero. Ve y preséntate a tu trabajo y dile a tu patrón: ¿sabe qué? En adelante voy a llegar a la hora que quiero y me voy a ir a la hora que yo quiero. Voy a hacer los reportes cuando yo quiera y no me exija, por favor, porque en la medida que yo puedo voy a servir. Si yo soy su patrón, inmediatamente lo corro. No tomaré a broma eso. Lo tomaré como una deshonra. Porque yo como patrón no soy el que te necesito, tú eres el que me necesitas. No es mi privilegio como patrón tenerte como empleado. Es tu privilegio que yo te dé trabajo. Piensa en eso. ¿Faltas cuando quieres a tu trabajo? Bueno, si es así, yo puedo estar seguro que no te quedan muchos días en ese trabajo. Eres irresponsable para cumplir las metas en tu trabajo y ese es tu mejor, entonces no te queda mucho tiempo en el trabajo. Es lo que Dios está diciendo. Vayan y sirvan allá afuera en el mundo exactamente como lo hacen conmigo. A ver cuál es el resultado. Ve la revelación de la paciencia inmensa que Dios ha tenido. ¿Cómo es tu servicio a Dios? ¿Verdaderamente refleja la honra, el valor que Dios tiene para ti? Es lo que estamos hablando. Esta gente decía: ¿en qué te hemos menospreciado? Dame gracias, Dios, pues al menos vengo tarde, pero vengo, hay muchos que no vienen. Ese es el asunto que Malaquías nos está hablando. Y veamos cómo Dios se siente. Y vemos a un Dios que se revela como un padre, como a lo largo de la Biblia, como un esposo, como un amo y como un rey despreciado.
Lo que dice Dios de sí mismo, dice, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre en las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes lo han profanado cuando dicen: inmunda es la mesa del Señor. Y cuando dicen que su alimento es despreciable. Y habéis dicho además: oh, qué fastidio es esto. Y me desprecias, dice el Señor de los ejércitos. Y trajiste lo robado, trajiste al cojo, trajiste lo enfermo y presentaste la ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ve este cuadro que Dios está mostrando. Hay una historia de un ateo, un padre ateo, que no quería que su hijo tuviera absolutamente nada de influencia de la cuestión de la religión ni nada de eso. Así que él se lleva a su familia a vivir allá a un monte, y este niño, el hijo de este ateo, pues va creciendo, niño 6, 7 años. Esto es una historia real. Un día, jugando ahí en el monte, en el campo, se va a lo alto y el papá no lo encuentra. Y sube al monte y encuentra al niño de rodillas y con las manos en alto. A él nadie le había hablado de Dios. El padre dice: ¿qué estás haciendo? Estoy adorando al Dios que hizo todas esas cosas. Así que Dios está diciendo: en todas las naciones se me ofrece incienso limpio. Ellos tenían una visión de que la influencia de Dios era solamente en ese pedacito de tierra, pero había mucha gente en todas las naciones, y la boca de Dios lo está diciendo. Había gente que le ofrecía incienso limpio. ¿De dónde tomaron esa idea las naciones alrededor del mundo en aquel entonces de que había un Dios al cual ellos querían adorar a su manera? Dice: porque mi nombre es grande en las naciones, porque yo soy el gran rey y ustedes lo saben. Pero a Dios no le importa lo que se hace en otras naciones, lo que a tientas están tratando de hacer los demás. Le interesa su pueblo al cual Él escogió. Esto es, imagina a un hombre, un padre, un esposo. Perdóneme que tome este ejemplo, no es sexista, solamente me viene a la mente decir esto. Un hombre que es excelente en su trabajo, que tiene un prestigio increíble como ingeniero, como maestro, como lo que te guste. Y él es verdaderamente apreciado en su trabajo, respetado por lo que él hace. Los empleados lo admiran, los ejecutivos lo tienen en alta estima porque es de lo mejor que hay en esa empresa. Pero llega a su casa y su esposa lo deshonra, lo respeta, lo irrespeta, lo critica. Él podría decir: en mi trabajo me respetan, todos los compañeros me respetan por lo que hago allá, por lo que soy yo allá. Todos los ejecutivos me tienen en alta estima porque soy el mejor empleado de todos, pero llego a mi casa y tú me faltas el respeto. ¿De qué me sirve todo aquello si mi esposa no me honra? Es lo que está diciendo Dios. ¿De qué me sirve que haya incienso en otras naciones si aquellos a quienes yo escogí no me respetan? Aquellos a quienes yo salvé no me honran y me traen lo que les sobra.
o un padre, maestro en una escuela, respetado, está admirado por todos los chavalos, chavalas, jóvenes, señoritas, porque es un maestro excelente, pero sus hijos en absoluto lo honran, lo desprecian, lo menosprecian. ¿De qué le sirve a este padre, que es maestro, lo que sea, tener la admiración de todos los alumnos si sus hijos no lo honran? Es lo que está diciendo Dios. Ustedes están diciendo que mi mesa es inmunda, están despreciando lo que yo les doy, están despreciando mi palabra, están despreciando mi persona, están despreciando mi lugar en el trono como el gran rey que yo soy. Y la verdad es que no hay necesariamente un lenguaje que el pueblo de Israel esté utilizando directamente en contra de Dios para decir que la mesa es inmunda, sino las actitudes de este pueblo reflejan que tienen en una baja estima al Dios que les salvó, al ser personas que no son intencionales en buscar lo mejor para demostrarle a Dios su gratitud, su admiración, su asombro por quién es Él. Y vemos algunas de las consecuencias que Dios dice que surgen de deshonrar a Dios, de menospreciar a Dios, de menospreciar lo que Él nos ha ofrecido y lo que nos ofrece a través de la palabra. Y es un vocabulario tan agresivo de parte de Dios, en verdad, que a mí me golpea cuando veo estas palabras. Y Dios le habla a sus sacerdotes. En aquel entonces estaba subdividido, era el pueblo y eran los sacerdotes los que ministraban. Hoy los sacerdotes somos todos los creyentes, aunque hay un sacerdocio ministerial de los que enseñamos, de los que son evangelistas, de los que son pastores, de los que son profetas, de los que son misioneros. Es un sacerdocio diferente, una responsabilidad diferente, pero todos somos sacerdotes. Así que Dios le habla a los sacerdotes y esto hace eco hacia nosotros. Las consecuencias de menospreciar a Dios son brutales. Y Él dice que a causa de la deshonra va a maldecir sus bendiciones. Es decir, ustedes esperan que yo les bendiga por lo que me están sirviendo, por lo que están ofreciéndome como si fuera una persona de tercera clase, como si yo fuera un mendigo. Entonces yo voy a maldecir sus bendiciones y voy a maldecir su cementera, donde ellos guardaban las semillas. Sería maldecido, quiere decir que las semillas no servirían y lo que ustedes siembren no va a dar fruto. Dios está amenazándolos que esto va a ocurrir. Ellos dicen: la bendición que esperábamos se ha convertido en maldición, y culpaban a Dios como injusto por esto. Luego dice algo bastante agresivo: y si deciden no darme gloria, todo lo que ustedes hagan no va a prosperar, les dice Dios ahí en el libro. Y dice: y aún las maldiciones, aún los he maldecido, porque no habéis decidido de corazón honrarme. Una de las peores consecuencias que Dios le dice a los sacerdotes por deshonrarlo, por tratarlo de una manera degradante, es que el respeto que como su pueblo podemos recibir se convierte en burla o repulsión. Ahí dice que cuando traen los sacrificios tenían que sacar las tripas, el excremento, tirarlo.
Pero eran animales inmundos, eran animales enfermos, estaban dando lo peor y ellos estaban fingiendo que estaban haciendo bien. Bueno, estoy haciendo una ofrenda. Y ellos dirían, no es lo mejor, pero la intención es la que cuenta. No, cuenta todo. Entonces Dios dice, estas palabras, léanlas ahí. Dice, voy a agarrar este excremento y se los voy a lanzar a la cara. Wow. A los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que Dios diga, voy a agarrar el estiércol y se los voy a lanzar a la cara. Si tomamos esto literal, una persona con estiércol de animal en el rostro, si se acerca a ti alguien, te empieza a hablar de limpieza, te empieza a hablar de pureza, tú te burlas, dices, es que primero lávate la cara, apestas. Oh, es que yo soy representante de Dios. ¿Qué? Ni me hables. Lo que Dios está diciendo es: ustedes no me honran, yo voy a provocar que la gente que debiera de respetarlos los va a despreciar, porque la mancha, aunque no es externa, es espiritual. Cuando somos personas que deshonramos a Dios en cualquier forma y no nos hemos vuelto a Él para reconocer nuestra deshonra y menosprecio, realmente nos ganamos el desprecio de la gente, porque no vivimos la espiritualidad, el compromiso que somos llamados en función de lo que Él hizo por nosotros, para vivir en un nivel de consagración y de honra como representantes de Dios. Cuando miramos que gente que dice que es representante de Dios son pedófilos, eso es tener excremento en la cara. Cuando miramos a gente que dice que es representante de Dios, hablando concretamente de pastores, predicadores que son adúlteros, que son ladrones, que son inmorales, eso es tener excremento en la cara. Cuando vemos que los medios de información hablan mal de los cristianos porque viven unas vidas llenas de disolución, promiscuidad y excesos económicos, eso es tener excremento en la cara. Cuando el mundo juzga a los cristianos porque son irresponsables en sus trabajos, eso es tener excremento en la cara. Cuando deberíamos de ser respetados, honrados por una vida pulcra, limpia, decente, obediente. Cuando vemos a cristianos que se escapan y se van a los antros a emborracharse y la gente del mundo los ve y dice: estos son cristianos que ni me hablen de su Dios, hacen lo mismo que yo. Eso es tener excremento en la cara, porque Dios honra a los que le honran. Luego les dice a estos sacerdotes: porque ustedes, en lugar de enseñar la justicia, han sido de tropiezo para muchos. A los sacerdotes. Y deberíamos de mirarnos en el espejo de la palabra y decir: tengo estiércol en la cara. ¿Me respetan en mi trabajo? ¿Verdaderamente me respetan en mi casa? ¿Me respetan mis hijos? ¿Me respetan en la iglesia? ¿Me respetan a donde quiera que voy porque saben que soy un cristiano íntegro? ¿O he sido de tropiezo para otros? ¿Mi conducta está acorde a la Escritura? ¿Mi amor, mi pureza, mi enseñanza está de acuerdo a lo que Él dejó ahí en la Escritura? Lo menos que yo quiero es tener estiércol en la cara. Lo menos que yo quiero es ser una piedra de tropiezo para ustedes. Lo menos que yo quiero es ser una persona
la cual da motivos para que hablen en mi contra con justa razón. Lo menos que yo quiero es que ustedes me vean y digan: ese es el pastor, ¿cómo estarán las ovejas? Y si en alguna manera he sido piedra de tropiezo para ustedes en cualquier área, les suplico que me perdonen. Porque no estoy aquí porque sea perfecto. Necesito reforma. Si en alguna manera he usado mi posición para ofender sin ninguna razón a alguien, o para creerme con atributos súper especiales por encima de los demás, les pido que me perdonen, porque tal vez lo he hecho. Si he dado una imagen como un padre o como un esposo que no es irreprensible y tengo estiércol en la cara, les pido que me perdonen, porque no quiero llevar una marca de reprobación en mi vida. Porque Él no se merece esto de mí. Él no merece que yo sea una piedra de tropiezo para nadie. No estoy aquí para eso. Si no he sido un ejemplo como esposo a los ojos de ustedes, les pido que me perdonen. Y si no he sido un ejemplo como padre digno de imitar, les pido que me perdonen. No quiero tener estiércol en mi cara. No quiero tener razones, o más bien darles razones para que ustedes me menosprecien por mi propio mérito. Y ninguno de ustedes debería sentirse cómodo si tiene estiércol en su cara. Así que este es un llamado a la reforma, que te examines. Una vida que no se examina no vale la pena ser vivida. Examínate hacia dentro de tu casa. ¿Eres el padre ejemplar? ¿Eres el esposo ejemplar? ¿Eres el hijo? ¿Eres la hija ejemplar? Porque ahí es donde primero se ve, y donde Dios llama que sus preceptos se cumplan, allí en el corazón de tu familia, en el corazón de mi familia. Por eso dice el Señor: por tanto, porque no decidieron darle gloria a Dios los sacerdotes, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. Eran favoritistas. Un sacerdote de Dios Altísimo es un representante de Dios, amén. Pero un sacerdote con excremento en la cara es un objeto de burla y de menosprecio. Reclamo número 3. Dios les dice: se han apartado del camino que les di y del pacto que hice con Leví. Leví era la cabeza originadora del sacerdocio en Israel. Dice el versículo 8 del capítulo 2: mas ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley y han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mi pacto con Leví era de vida y de paz. ¿Por qué? Lo que hizo Leví, habían olvidado ellos cómo debería de ser el sacerdocio en la vida práctica. Ellos habían perdido el temor de Dios. Leví mantuvo su temor reverente a Dios todos los días de su vida. Y el temor de Dios es apartarse del mal. El temor de Dios es aborrecer el mal y dedicarse a agradar a Dios según lo que Él estableció en la Escritura. Así que si vas a restaurar tu caminar, dice Dios, acuérdate de lo que yo llegué a exaltar en Leví, su temor para conmigo. También
ayúdenme por favor. El temor de Dios. Y él dice, Dios de Leví, él fue humilde delante de mí, no fue jactancioso, no fue orgulloso delante de Dios, él fue humilde ante Dios. ¿Qué más hizo Leví que debemos de recuperar como sacerdotes? Él perfeccionó su conocimiento de la palabra. Él existía en el Antiguo Testamento para ese entonces. Leví, el primero de los sacerdotes, que es modelo de sacerdocio del Antiguo Testamento y también inspiración para nosotros, es amar su palabra, es dedicarnos a estudiar su palabra de verdad. Escuche esta pregunta que le voy a hacer. En verdad, respóndala no en voz alta. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó esta semana que pasó? ¿Cuánto tiempo se mantuvo metiendo la palabra a su corazón? Meditando en ella, memorizándola, aplicándola a su vida. El sacerdocio también tiene que ver con esto. ¿Cuánto de la Biblia memorizaste esa semana que acaba de pasar? Dios dice, mi pacto con Leví fue de vida y paz. Él caminó conmigo, me temió, fue humilde delante de mí, estudió la palabra que yo les di. Y no fue hallada iniquidad en su boca. Quiere decir que aplicó la palabra para limpiarse a sí mismo. Está fallando ¿me puedes decir? Perdón. Tenemos que limpiarnos de cualquier impureza, cualquier contaminación de la carne y del espíritu, y eso hace la palabra del Señor también, porque nos conduce a Cristo. Sacerdotes del Dios Altísimo necesitan limpiarse de toda maldad, rebeldía y desobediencia si van a ser representantes del Señor. ¿Qué más hizo Leví? Número 5, caminó con Dios en rectitud y en paz. Mientras caminaba en su relación con Dios, él vivía una vida de justicia y en paz con Dios. El pecado nunca nos deja en paz. Nos deja un mal sabor de boca y una separación de la comunión con Dios. Pero Leví caminó con Dios en rectitud y paz. Eso es lo que Dios espera de sus sacerdotes, que le teman, que lo honren, que lo reverencien, que se aparten del pecado, de lo que saben que está mal, de lo que la palabra de Dios dice que es incorrecto y que es correcto. Dios espera humildad ante Dios, no jactancia, no orgullo, no soberbia, sino humildad. Espera a Dios de sus sacerdotes que se dediquen intencionalmente a estudiar la palabra, a meditar en ella, no para contender, no para discutir, sino para edificar su vida y ser útil en las manos del Señor. Dios quiere entonces que nos limpiemos continuamente de todo lo que no se parece a la hermosura de Jesús. En toda nuestra manera de vivir, irreprensibles en espíritu, cuerpo y alma, santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Santo. Y número 6, Leví apartó a otros de la iniquidad. Él no estudiaba solamente para engrandecer su cabeza. Él estudiaba para, Señor, ¿cómo ayudo a otros para que se aparten de la iniquidad? ¿Cómo ayuda a otros para que vuelvan su corazón hacia ti? Y los sacerdotes habían vuelto su espalda a Dios. No les importaba cómo estaba la condición espiritual del pueblo. Un sacerdocio ignorante de la palabra de Dios es una persona que está abierto, expuesto a cualquier tipo de mentiras doctrinales que hoy en día abundan en las iglesias.
medias verdades o mentiras, y la gente se come lo que le sirven y les falta verdadero conocimiento y por eso perecen. Habían perdido el camino y habían quebrantado este pacto como sacerdotes. Y Jesús viene y como habían pasado 400 años ya, Él está retomando lo que dejó Malaquías. Y Él le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Véanme a mí, mírenme a mí, escúchenme, imítenme, síganme a mí. Este es el camino. Yo soy el mediador del nuevo pacto. Jesús debiera ser el foco de nuestra atención. Si vamos a restaurar nuestra relación con Dios, es solamente a través de mirar a Jesús como el camino, como la única y absoluta verdad, y como la única vida y fuente de vida que necesitamos para volver al propósito de Dios en nuestras vidas. Así que todo aquel que quiere enderezar su vida debe de rendirse de todo corazón a Jesús, seguir sus pasos, tomar su cruz y seguirlo para obedecerlo hasta la muerte, incondicionalmente. Incondicionalmente. Si quieres enderezar tu vida, si quiero enderezar mi vida, tengo que poner mis ojos en Él, seguirlo a Él, seguir sus pisadas, imitarlo a Él, tomar mi cruz, seguirlo, estar dispuesto a morir por causa de Él, obedecerlo hasta la muerte a Él. No importa lo que muchas iglesias digan. ¿Qué dice Jesús? No importa lo que el mundo diga, no importa lo que los sentimientos dicen. ¿Qué dice Jesús? Reclamo número 4. ¿Cómo es que somos desleales? Porque Dios les dice: han sido desleales, y en sus relaciones han sido desleales. La deslealtad es traición. Y Dios llama la atención hacia la deslealtad de su pueblo. Ellos dicen: no tenemos todos un mismo Padre. Bueno, realmente Malaquías, movido por el Espíritu Santo, dice: no tenemos todos un mismo Padre, Dios como fundador de esa nación. No que todos los israelitas eran hijos de Dios, sino en ese sentido de paternidad se veían todos como hermanos. Todos los israelitas se veían como hermanos. Dice: ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Se habían desviado totalmente, no solamente de Dios, no solamente eran desleales a Dios, no solamente menospreciaban ni deshonraban a Dios, eran hacia la gente, hacia los que eran sus hermanos, sus compatriotas, creados por el mismo Dios y adoptados como nación por un mismo Dios como Padre. Y había algunos aspectos en los que ellos estaban siendo desleales. Uno, estaban haciendo alianzas con gente fuera de Israel, alianzas de toda naturaleza, confiando en el mundo antes que confiar en los preceptos de Dios y en su palabra. Estaban siendo desleales en su matrimonio, estaban repudiando a su esposa por casarse con una mujer extranjera y de golpe más joven que ellos. Hoy en día no solamente vemos que esto es verdad, en muchos casos, no solamente la deslealtad en el matrimonio se da en una cama, se da en el corazón, se da en las emociones, se da en los sentimientos, se da en la oficina, y se da cuando tu trabajo es más importante que tu esposa. No, pero es que yo trabajo mucho porque amo a mi esposa. Eso nunca ha sido cierto. El orden de prioridades es tu relación con Dios, tu amor hacia tu esposa y hacia tus hijos
tu amor hacia la comunidad y servir a la comunidad. Lo demás es extra. Y luego, otra deslealtad era la traición entre los creyentes. Se traicionaban a otros, como hoy en día suele ocurrir. Cristianos que traicionan a otros cristianos en cosas a veces tan simples, pero tan graves, porque lastiman las relaciones. Pides dinero prestado y no lo pagas. Pides cosas prestadas y no las regresas. Alguien te cuenta un secreto y eres chismoso o chismosa. Eso es traición, eso es deslealtad. Es lo mismo que estaban haciendo ellos en sus relaciones, y todavía más repudiaban a sus esposas. El repudio y el divorcio no es lo mismo. El repudio tenía que, por el permiso de Moisés, y Jesús aclara que era un permiso a causa de la dureza del corazón, repudiar a una esposa y darle una carta de repudio. Quiere decir, ya no quiero vivir con ella porque encontré que ya no me gustaba. Darle una carta de repudio, ya. Entonces dejaban libre a la esposa para que se pudiera casar, pero la estaban repudiando sin darle una carta para que pudiera casarse. Entonces no le daban esa carta. Las mujeres no podían casarse por ley, así que tenían que mendigar, no tenían quien las alimentara, las echaban a la calle y agarraban a otra tipa para casarse ellos. Y mientras la mujer estaba sufriendo, los hijos estaban sufriendo. Entonces vienen ellos al altar, dice Dios, otra vez vienen con lágrimas al altar, a llenar de lágrimas el altar. Y dicen, ¿por qué Dios no acepta nuestras ofrendas? Y Dios deletrea la razón: divorcio, repudio. Pablo el apóstol y Pedro el apóstol hacen eco de esto. Hoy en día muchos no repudian así a su esposa, pero simplemente la tratan como alguien de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta calidad, y en el último lugar de las prioridades. Y son ásperos, son duros, son groseros con sus mujeres, en lugar de amarlas como Cristo a la iglesia. Son insensibles, las tratan como sirvientas, como esclavas. Y el apóstol dice: traten a su esposa como vaso frágil, más frágil, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y siempre digo a los hombres, si dices que Dios no está escuchando tus oraciones, lo primero que debes de hacer es: ¿estás tratando bien a tu esposa? ¿O estás siendo hiriente? ¿Estás siendo duro, áspero, exigente, como si fuera tu esclava? ¿O la tratas como a coheredera de la gracia de la vida, estar al mismo nivel de gracia que tú estás delante de Dios? Dios no escucha y no va a dejar que prospere, que avance nadie si es desleal. Todavía hay más deslealtad: el abandono de la crianza de los hijos como hijos piadosos. Dios dice: yo los junté a ustedes para que me dieran hijos, hijos para Dios, hijos que amen a Dios. Y ellos habían obviamente repudiado a su esposa, la corrían con todo hijos, y nadie se hacía cargo. Principalmente el varón era responsable, y no estaban sembrando la palabra, enseñándolos a amar a sus hijos. Hoy en día los padres quieren que la escuela dominical haga todo lo que ustedes tienen que hacer en casa. Es deslealtad abandonar a sus hijos a que crezcan a ver qué te enseñan en la iglesia. Es deslealtad a Dios y es deslealtad a la familia que los hombres no se dediquen desde pequeños a sus hijos, sembrar la palabra, enseñarles a orar, enseñarles a amar a Dios. Y luego vienen con sus hijos a los 15 años rebeldes, que no quieren nada con Dios y quieren que uno se los componga, cuando tuvieron toda la oportunidad desde niños criarlos en la palabra, siendo leales a este mandato de Dios.
No hay hijos perfectos. Pero cuando tú siembras la palabra desde la infancia en los niños y eres persistente en eso, orando con ellos, enseñándoles a orar, el resultado simple y sencillamente es diferente. Aún puedes adoptar una postura de conquistar el corazón de tus hijos cuando son adolescentes y reformar tu paternidad y decir: yo voy a ser el que voy a enseñar a mis hijos la palabra. Yo voy a ser el que voy a orar con ellos y por ellos. Yo voy a ser un sacerdote fiel a Dios y a mis hijos. De eso se trata la reforma. El reclamo número 5 es que juzgaban a Dios en que era injusto. Porque ellos decían: ¿cómo es posible que los que hacen lo malo les esté yendo bien? Y a nosotros que servimos, entre comillas, a Dios, no nos va bien como a ellos. Aquí va algo que a muchos no les gusta. Pero ve lo que dice: habéis hecho cansar a Jehová. No, Dios nunca se cansa. Ahí dice, cuando un padre le dice a su hijo: ya me cansaste, quiere decir que te esperó mucho tiempo para que tomaras una actitud diferente. Y Dios dice: ya me cansaron. No, ese no es el Dios que adoro, pues será el diablo al que adoras, porque Dios se cansa y se fatiga de la desobediencia y la rebeldía. Él se cansa, Él se enoja, Él se molesta. Él está airado todo el día con los impíos. Y Él dice, hablando de la gente, de los hombres que aborrecían a sus esposas, que las repudiaban y manchaban de iniquidad sus vestidos, dice. Eso quiere decir que estaban contaminando a su esposa, contaminando a su familia. Eran como una cobertura mutua a la esposa y el esposo. Ellos estaban contaminando a su esposa por la deslealtad, contaminando a sus hijos por la deslealtad. Y luego dice Dios: yo aborrezco la iniquidad y aborrezco al que contamina de iniquidad sus vestidos. No, Dios no puede decir eso. Ahí está. Dios aborrece la iniquidad y al que aborrece a su esposa, al que aborrece a sus hijos. Dios aborrece ese tipo de personas. Ahí está. Oh, Dios es amor, sí, pero también aborrece. Y tenemos que aborrecer las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece el homicidio, Dios aborrece el aborto. Tenemos que aborrecer eso. Así que ellos decían: ¿cómo es posible que Dios se agrade en las maldades de los demás para bendecirlos? Porque tenemos una teología equivocada, pensamos eso. Ellos lo pensaban y muchos hoy en día también. Vemos a alguien que tiene una mega casota y 4 carros afuera. ¡Wow! ¿Cómo lo ha bendecido Dios? Ni siquiera es cristiano y decimos que lo ha bendecido Dios. No, amigos, también los narcotraficantes tienen casotas y muchos carros. Y ellos decían: pues es mejor hacer lo malo para que nos vaya bien, porque nosotros servimos a Dios y no nos va bien. Estaban culpando a Dios de su miseria. Estaban culpando que Dios no era justo al bendecir más a los que no adoraban a Dios, y su adoración estaba contaminada para acabar rápido. No es justo, decían, no es justo que a ellos que no sirven a Dios les vaya mejor que a nosotros. Tenemos esa tendencia, como dice mi esposa, de mirar el césped del vecino que es más verde que el nuestro y enojarnos. En nuestro corazón estamos diciendo que Dios no es justo. ¿Por qué vemos a los incrédulos a veces más sanos, más saludables que nosotros? Oh, Dios no es justo. ¿Cómo es posible que este malvado esté más sano que yo?
y entonces el reclamo es contra Dios y decimos que Dios no es justo. Enojarse y juzgar a Dios porque a la gente impía aparentemente le va mejor que los que hacen la voluntad de Dios, hace que Dios se ofenda. Nunca midas la bendición por las cosas materiales que alguien recibe. Nunca debemos de medir a una persona, decir esta está más bendecida que esta. Entonces vamos a llamar benditos a los que están excesivamente obesos porque comen de más, y a los que están delgados malditos. Vamos a decir benditos a los que tienen mucho dinero y malditos a los que tienen poco dinero, y te estás equivocando en tu juicio. Lo que ellos necesitaban examinar era cuál estaba siendo realmente su actitud hacia Dios. Estoy casi por acabar en esta porción. Ellos estaban viendo la prosperidad de los impíos y anhelaban tener más, a pesar de que estaban viviendo ofendiendo, deshonrando, menospreciando al Dios que les salvó, viviendo una vida superficial, una adoración superficial. Y Jesús nos advierte con estas palabras: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y este hombre pensaba para sí, dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vine a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dicen que nadie sabe para quién trabaja. El que persigue las riquezas persigue el viento. Y luego dice el apóstol Timoteo, que es el Espíritu Santo, dice: así que, y esto no les gusta a los de la teología de la prosperidad, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero muchos no están contentos con tener dónde dormir, con qué cobijarse y qué comer. Quieren más, siempre quieren más. Y Jesús dice: guárdense de la avaricia. Si estás listo para más, Dios te va a dar más, pero no vives para perseguir más dinero. Ese no es nuestro llamado. No es el llamado de la iglesia en este mundo a hacerse rico. No es el llamado. Porque si persigues las riquezas, dice ahí que te vas a acarrear muchos dolores, muchos males a ti mismo, porque estás persiguiendo a otro Dios diferente. Te vas a extraviar de la fe. Si tu meta es que Dios te haga rico y trabajar 24 horas diarias para tener más dinero, te vas a extraviar y vas a hacer que tu familia se extravíe. Luego el Señor habla de la promesa de un restaurador y un mensajero, porque ellos decían: no hay justicia en Dios, y Dios dice: voy a traer justicia. Para ustedes que dicen que yo no soy justo, voy a traer justicia. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Él está hablando de Juan el Bautista, que vendría como un restaurador, y está hablando de Jesús. Vean, dice: él va a preparar el camino delante de mí. Juan el Bautista se presenta y dice: yo soy la voz que clama en el desierto, preparen un camino para el Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor Jesús, llegando ahí al templo, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos.
Él está diciendo: he dicho lo que tenía que decir, voy a enviar mi mensajero, voy a enviar un restaurador. Y básicamente hay unos mensajes que algunos dejan en Facebook, y un día me dio risa leer algo así, que ponen cositas y dicen: voy a poner esto por aquí y me voy a ir muy despacito. Y ponen un mensaje bastante fuerte, ¿no? Como si nadie se fuera a enterar. Lo que Dios está diciendo aquí es esto: voy a dejarles este mensaje aquí y me voy a callar 400 años, pero después de 400 años voy a enviar un restaurador que me prepare el camino. Juan el Bautista va a preparar el camino a Jesús. Amén. A Cristo, el Mesías. Y dice que Cristo vendría. Allí está subdividida la primera venida y la segunda venida de Jesús. Pero Cristo vendría y se sentaría, dice, como uno que está afinando la plata, sacando las escorias, cuidadosamente, pacientemente, mientras hierve el metal en el crisol. Y el afinador de la plata, el purificador de la plata, está mirando la plata, sube las escorias y la saca, y la plata está lista hasta que Él se puede reflejar en la plata. Es lo que dice ahí en el capítulo 3:4. Jesús vendría, pero antes de Él vendría el restaurador. Y ahorita voy con eso rápidamente. Ténganme paciencia. Juan el Bautista representa el llamado al arrepentimiento, el mismo llamado que Malaquías está haciendo. Y Cristo, el Mesías, como el purificador de la plata. El último reclamo que viene en Malaquías es volvernos a Dios a causa de su paciencia e inmutabilidad. Le dice Dios: vuélvanse a mí, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardan. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Quiero que repitan estas palabras: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Díganlo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Esto hace un eco. Santiago, el apóstol, le dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así que Dios en estos casos no se acerca. Él quiere que nosotros dejemos nuestra senda de locura, reconozcamos nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, y como el hijo pródigo volvamos en sí y reconozcamos que nos hemos apartado de la casa del Padre, que hemos vivido una vida como nosotros hemos querido en cualquiera de los aspectos que hemos sido llamados ahora. La atención: el padre no fue a perseguir a su hijo, lo dejó que se fuera, era su elección, y esperó pacientemente a que él volviera en sí y viniera con una actitud de arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Ahora sí, ya entiendo, estás arrepentido, ven para acá. Pero si él viene: no, padre, pues es que tú no me amaste, tú no me cuidaste bien, por eso hice todo lo que quieras, dame quebrada la entrada a tu casa, no, pero quiero que me dejes salir con mis amigos a emborracharme. No, sabes que lárgate de aquí. Tú no estás arrepentido, largo de aquí. Pero él vino quebrantado y por eso el Padre lo abrazó. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Él va así, dice: vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Si ustedes se arrepienten, entonces voy a bendecirlos. De ese tamaño es. No es porque se lo merezcan, es porque la honra a Dios es primero que cualquier otra cosa. Y Dios honra a los que le honran. ¿Y en qué hemos de volvernos? El colmo del cinismo. ¿Qué estoy haciendo mal? El estupor estaba a todo lo que daba. Y parece que lo que sigue no es muy importante. Y es precisamente: y si ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas. Ahora, vuelvo a decir, lo que ellos traían, los animales o lo que fuera, no era lo importante para Dios, sino la forma en que estaban expresando el valor que Dios tiene en sí mismo como ser creador, redentor, libertador, salvador. Ellos estaban despreciando a Dios y estaban robando en lo que Dios les dijo:
esta forma ha sido establecida para que ustedes me muestren que en verdad me honran. Y todo lo que ustedes han hecho desde sus padres antepasados ha sido deshonrarme. Pero si ustedes se vuelven en esta generación, entonces yo me vuelvo a ustedes. ¿En qué? En honrarme. En honrarme. En dejar de robarme. Ahora, Dios es dueño de todo. Y Él les había establecido una norma. Y había una razón por la cual Él pedía que se volvieran a Dios en sus diezmos y ofrendas. Dios no necesita nuestros diezmos y ofrendas. Él eligió una manera, una llave para bendecirnos: la gratitud y la generosidad. Era la forma en que Dios eligió bendecir a Israel, pero ellos estaban menospreciando, deshonrando a Dios y no estaban dando lo que Dios pedía. De hecho, estaban dando algo, pero no todo. Llevaban animales malos, ciegos, enfermos, cojos. Y estaban diciendo que Dios no valía la pena, que era un fastidio servirlo. Y Dios les dice: si ustedes hacen eso, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y los voy a bendecir. Voy a derramar bendición hasta sobreabundar. Y pasaron esos 400 años y no se volvieron a Dios, excepto un remanente. Siguieron tratando a Dios como si fuera un mago, como si fuera el esclavo de ellos. Ahora, ¿para qué eran los diezmos? Muchos dicen el diezmo era una ley para los judíos, no para nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. De eso está infestado Internet. Es cierto, hasta cierto punto. En el Nuevo Testamento no hay nada que diga la ley del diezmo es para los que están bajo el nuevo pacto. Si no diezman, se van a ir al infierno. No dice eso. Yo ahorita voy a aclarar porque es importante entenderlo. Entender por qué Dios ordenó esto a los israelitas nos va a ayudar a entender lo que Él espera de nosotros. Los diezmos, había 3, 4 o 5 diezmos que los israelitas daban, no uno. Eran para el sostenimiento de los que servían en el templo. Los sacerdotes eran los encargados de dirigir al pueblo en la palabra, en la verdad. Y Dios los había apartado de entre el pueblo para ese propósito. Y la reforma incluía: ustedes necesitan dar sus diezmos y ofrendas para que los sacerdotes tengan que comer. Por eso dice: hay alimento en mi casa. Si los sacerdotes no tenían qué comer o qué vestir, cómo alimentar a sus familias, se iban a desligar de sus responsabilidades espirituales, se iban a hacer otras cosas y no iban a hacer lo que Dios les llamó. Y eso estaba ocurriendo. Diezmos eran para el mantenimiento del templo. Diezmos eran también cada 3 años para los pobres. Aún en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla en 2 Corintios 9 y otras porciones, toca este tipo de puntos. Definitivamente, aunque no es una ley de decir cristianos deben de dar el 10% de todos sus ingresos, no hay tal cosa. De hecho, lo lleva a otro nivel más alto. Algunos, si tu pregunta es ¿cuánto es lo menos que puedo dar y aún agradar a Dios? Entonces tu corazón no está en el lugar correcto. ¿Cuánto es lo menos que puedo dar y aún agradar a Dios? Esa no es una respuesta correcta. Pero si tu postura es, ya que no estamos bajo el diezmo, podemos dar más del 10%. O sea, no hay límite. Porque el dar bajo el nuevo pacto, es decir, más allá de la norma, conforme Dios te ha prosperado, no te prospera solamente para ti, que lo des con alegría, que lo des de manera programada
que lo des de manera generosa. Son normas que el Nuevo Testamento nos pide a nosotros, que honremos a los que sirven en el altar, porque los que sirven al altar deben de vivir del altar. No pongas bozal al buey que trilla, dice el apóstol Pablo. Pablo ocasionalmente se privó de recibir ofrendas por su ministerio y se dedicó a hacer tiendas de campaña para no ser gravoso en las iglesias, para no dar lugar para que hablaran. Pero Dios estableció que las ofrendas de la iglesia sean para sostenimiento de los que sirven, para los misioneros, para el mantenimiento del lugar donde se reúnen, para los pobres. De hecho, les voy a decir algo verdaderamente que les va a retumbar en los oídos. De hecho, ahí en Corintios Pablo y en Tesalonicenses habla acerca de que aún es más importante honrar a los que dan la palabra del Señor que los pobres, porque los pobres eran ofrendas cada 3 años y los sacerdotes servían día y noche en el templo. Solamente piense por un momento, a partir de hoy nadie va a dar diezmos. Nadie. En menos de un mes no tendremos electricidad, no tendremos agua, no tendremos gente trabajando aquí. Vamos a tener que irnos todos de maquilocoso a ver qué hacemos. Después no se quejen de que no hay una buena predicación o lo que sea. Después no se quejen de que no hay tiempo para hacer consejería, tengo que ir a la maquila. Piensen en eso. Acuérdense, la ley les dice antes de despedirse Malaquías: porque yo voy a guardar silencio. Esto se los encargo de trabajitos, se los voy a ir a dejar por aquí y me voy a ir muy despacito. Esa es su tarea. Tienen 400 años para considerar si me honran o no. En esos 400 años hubo una infestación de naciones contra Israel. Los persas corrompieron la vida social y espiritual de los israelitas. Luego vinieron los griegos, irrumpieron con su culto al intelecto, atraparon con su estilo de vida al pueblo de Dios, y a los judíos, a muchos de ellos les agradó toda la filosofía que ellos enseñaban y se apartaron de la ley, se apartaron de la palabra. Luego vinieron los romanos. En esos 200 años, en los 200 años previos antes de la venida de Jesús, surgieron los saduceos. ¿Sabes quiénes eran los saduceos? Siempre vemos, los saduceos, gente muy mala. Los saduceos son la fracción de los judíos que abrazaron la filosofía griega. Eran, por así decir, de entre los judíos, los más mundanales. Tenían mucha influencia en el culto, pero su mentalidad estaba formada por los griegos. 200 años de instrucción en la filosofía griega y traerla con los judíos. Los fariseos eran la clase religiosa con más poder. Son los que tomaban decisiones para condenar o para salvar a la gente. Tenían mucha autoridad, pero estaban influenciados por los escribas. Los escribas eran gente verdaderamente malvada que conocían la escritura. Eran abogados, pero eran los que aplicaban la ley al pie de la letra. Así, cometió adulterio, apedréanla. Así, le faltó el respeto a su papá, mátenlo a pedradas, sin más miramientos. Los celotes eran una parte revolucionaria que estaban en contra de la conquista y se organizaban como ejércitos, como rebeldes en contra de los que los conquistaban. Jesús
llamó a uno a ser su discípulo. También estaban los publicanos, que eran judíos que habían traicionado a sus compatriotas y se habían ido del lado de los romanos para cobrar impuestos. Eran como de hacienda. Y su comisión era, ok, si tienes que cobrarle $50 a esta persona de impuestos, cóbrales lo que quieras por encima de esos 50. La comisión es todo lo que les cobres para ti. Wow. Así que Juan el Bautista y Jesús llegan ante este escenario de 400 años de apostasía. No obedecieron lo que dijo Malaquías. Me da una risa. Aparte del pueblo oprimido, ve lo que hace. Venga alguien en el piano, por favor. Ve lo que hace Dios cuando envía a su precursor para traer restauración en su fidelidad. Tiene que cumplir lo que él dijo. Aparece ese hombre raro en el desierto, llamando al arrepentimiento, llamando a bautizarse a la gente a un nuevo comienzo. Y no les dice: oigan, hermanos judíos, Dios los ama. En verdad, valoren el amor de Dios. Ustedes son el pueblo escogido. Por favor, reciban el abrazo de Dios. Se acercan los fariseos, se acercan los saduceos, se acercan los soldados a bautizarse. Ve, fariseos y saduceos, ya les dije quiénes eran ellos. Y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eran ellos los encargados de guiar a esta nación a una reforma. ¿A poco creen que porque vienen a bautizarse ya se van a salvar? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren que están arrepentidos. Demuestren que quieren volver su corazón a Dios. Él no andaba con pelos en la lengua. Si alguno de ustedes estuviera ahí, quizás le diría: oye, Juan, bájale un poco, no seas tan agresivo. Tú sabes, la mercadotecnia dice que trates a la gente suave, bien, más buena onda. Tranquilo, lo que queremos es juntar, no dispersar. Bájate a su nivel. Otro día: Juan, no seas tan duro. Tú sabes, han sufrido mucho a lo largo de estos años. Juan agarraría una piedra y nos daría un pedradón en la boca. Ya, cállate y arrepiéntete de tu evangelio diluido, de tu corrupción, de rebajar a Dios a un títere que está a nuestra voluntad y no nosotros para humillarnos ante Él. Vuélvete a Dios de tu evangelio falso, de tratar a Dios como un hazmerreír el cualquier podemos ofender en la cara todas las veces que queramos, e ir engañosamente a derramar lágrimas en el altar para luego salir y seguir con un estilo de vida tan falso y tan hipócrita. Juan el Bautista no era así. Ni tú y yo debemos de ser así. Él es el representante del Espíritu Santo que prepararía el encuentro con el Mesías. Y si alguien se va a encontrar con Jesús, es a través de un arrepentimiento genuino, profundo, quebrantado su corazón ante Dios. Antes de ir a Jesús tienes que ir a Juan y escuchar que te taladre su grito: raza de víboras. ¿A poco crees que Dios no puede sacar hijos de Dios de unas piedras? No digas que porque te congregas en familias con propósito eres la perfección en la santidad y Dios está a tu servicio. No es así. Dios puede sacar hijos de Dios de serpientes. Dios puede sacar hijos de Dios de piedras. Ya el hacha, dijo, está puesta a la raíz, y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego.
palabras de Juan el Bautista, mejor dicho, palabras del Espíritu Santo a través de Juan el Bautista. Dios estaba cansado de la apostasía de su pueblo. Dios estaba harto y no iba a venir con palabras tiernas. Las palabras de Jesús cuando Él grita: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, responde a la pregunta: ¿quién está reinando verdaderamente en tu vida? Porque si el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que había otro rey. Y el que no se arrepienta no podrá mirar el reino de Dios. El que no vuelva su corazón realmente hacia Dios no va a ver el reino de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor se salvará. Frutos de arrepentimiento. Cada generación tiene que escuchar esto. Frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento en toda nuestra manera de vivir. Mira tu casa, ¿qué fruto de arrepentimiento necesitas? Para decir: esta es una casa piadosa, esta es una familia piadosa, esta es una familia que son fieles, que son leales entre ellos. Frutos de arrepentimiento. Un volver nuestro corazón a Él, mirar a Jesús y decir como hemos cantado: el Cordero que fue inmolado, Él es digno de que yo lo honre, no de mi menosprecio. Él es digno de que yo le dé gloria. Él es digno de mi mejor servicio, de mi mejor adoración, de mi más pulcra obediencia en todo. No bajes el estándar, súbele. Jesús dijo claramente: a ustedes les dijeron los antiguos, pero yo les digo, esta es la rayita que debe de estar acá arriba. Y la esperanza que tenemos es que Él está dispuesto a darnos la gracia de volvernos a Él, de caminar en la senda que Él nos llama a caminar, de meterse dentro de nosotros para vivir la vida que Él espera que vivamos. Pero si no se arrepienten, perecerán. Si no voltean su corazón hacia Él para obedecerle fielmente, perecerán. Los digo para aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Si no se arrepienten, van a perecer. Si no me arrepiento, voy a perecer. Si no nos volvemos a Él de todo corazón, quebrantados, vamos a perecer. Él es lo primero y Él es lo mejor. Él merece lo primero y lo mejor. Él merece todo de nosotros: entrega, obediencia, honra, nuestro temor reverente. Él lo merece. Que el mundo mire que hay un pueblo que honra a su Dios y que no viven para agradar al mundo, que no viven para hacer buena onda, viven diferentes. Que haya un pueblo radical en esta tierra, que ama a Dios por sobre todas las cosas, que no lo cambia por lo que el mundo le ofrece. Que en esta tierra se oiga que hay un pueblo que respeta al Dios que dice que le canta, que ama su palabra y pasa tiempo en ella, que está confrontándose continuamente en su corazón para agradarle a Él y para llevar frutos. Que se diga de este pueblo no que tiene excremento en la cara, sino que el rostro de Dios resplandece en su cara. Eso es vivir para la gloria de Dios. Cierra tus ojos por un momento. Tienes que